muchas frases, muchos dichos que a veces parecen que son bíblicos. Existen muchas frases que muchas veces nos hacen creer que realmente es así. Por ejemplo, algunos tienen dichos que marcan su vida. Hace algún tiempo estuve visitando una iglesia y alguien me decía así: pastor, converse por favor con mi esposo, porque lo veo que está decepcionado y hasta no quiere ir a la iglesia. Yo le decía: ¿por qué? ¿Qué pasa? Y ella me contaba, me decía: pastor, hable con mi esposo. Así que fui a su casa y le pregunté: hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que ya no estás yendo a la iglesia? Y el hermano me dice: pastor, es que yo me siento defraudado, me siento decepcionado porque yo hago todo lo que Dios me dice, pero no encuentro que Dios responda a mi oración y que Dios me conteste. Yo hago todo lo que Dios dice, pero yo no encuentro que Dios cumpla su promesa conmigo. Yo le pregunto: ¿cómo así? Y él me dice: pastor, fíjese, la Biblia dice: al que madruga Dios le ayuda. Y yo madrugo a las 5 de la mañana y Dios no me bendice. Ahora he cambiado de horario a las 4 de la mañana y Dios no me bendice. Salgo a trabajar y no me va bien. Él era negociante. He cambiado mi horario, ahora me despierto a las 3 de la mañana, oro al Señor y durante el día nada de venta. Y yo no sé, Dios quiere que yo no duerma. Y le decía: ¿cómo así? Es que claro, pastor, porque la Biblia dice: al que madruga Dios le ayuda, y yo no encuentro que Dios me bendiga. Y yo le digo: ¿y en qué parte de la Biblia dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice: al que madruga Dios le ayuda? Y él me dice: no sé, pero ahí debe estar. Y amigos, ¿existe en la Biblia ese versículo, sí o no? No existe. Otros dicen: pastor, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Y creen que eso es un dicho bíblico. Otros dicen: a Dios rogando y con el mazo dando. Y creen que Dios dijo eso. Otros dicen: Dios ahorca, pero no aprieta. Yo me imagino ahí ahorcando a Dios a la gente. Dice: y no aprieta. ¿Cómo es eso? Y entonces hay gente que nunca leyó la Biblia, pero que vive creyendo que esos dichos son ciertos. Y dice: cuando no le va bien en el amor, dice: es mejor solo que mal acompañado. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. Te das cuenta que hay dichos y hay cosas que nosotros creemos que Dios dijo, creemos que la Biblia dice, cuando no son ciertas. Pero hay una frase interesante, un dicho que me gustaría empezar con esto, el mensaje de esta noche. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Has escuchado tú hablar de eso? Esto hace referencia por los años 20 antes de Cristo. El emperador Augusto dijo que en Roma, o para llegar a Roma, todos los caminos llegaban a Roma, porque el imperio era tan grande, tan vasto, que todos los caminos conducían a Roma. Y entonces la gente dice que no importa cómo llegues, por cualquier camino, con tal que llegues. Sí, esa es la idea. Pero yo les pregunto, ¿será eso también en el plano espiritual? ¿Será que todos los caminos conducen a Roma? ¿Será que todos los caminos te llevan a Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Será también eso en el plano espiritual? Entonces existen iglesias donde dice: iglesias libres, sin límites, y donde la gente busca a Dios a su manera. Hay gente que cree que hay brujos buenos y dice: no, este brujo es blanco, este brujo es negro, esta es magia blanca, esta es magia negra. Hace algún tiempo conocí a una señora que estaba asustada. Dice: pastor, usted es pastor de la iglesia. Y yo estaba predicando en la ciudad de Juliaca. Dice: ¿usted es pastor de la iglesia? Sí. Sí, soy pastor, le decía. He venido porque mi vecina me dijo que la palabra de Dios nos ayuda, la palabra de Dios es buena y que libera. Entonces yo quiero que usted ore por mí, pastor. ¿Puede ir a mi casa a orar?
Y yo le dije, bueno, no depende de mí, tendríamos que ver si los pastores pueden llevarme a tu casa. ¿Tú eres adventista? No, yo soy vecina de una adventista. Es que mi vecina me vio llorando el otro día preocupado y entonces me dijo, ¿qué pasa, vecina? Le conté mi problema y ella me dijo, tienes que ir a la iglesia, busca al Señor, busca a Dios. Y yo le pregunté, ¿cuál es tu problema? Y ella me dice, pastor, le cuento. Hace algún tiempo yo tenía un problema de salud. Mi esposo no se mejoraba con nada. Le visitamos a médicos, clínicas, hospitales, exámenes por aquí, exámenes por allá, pero no sabían qué tenía mi esposo. Cada vez se enfermaba más y se empeoraba más. Así que me recomendaron también otra vecina, ¿por qué no le llevas al brujo? Entonces yo dije, pero ¿cómo voy a llevar al brujo si yo no seré adventista? Yo soy un poco católica, pero mis abuelos eran evangélicos y ellos decían que la brujería es pecado. Entonces yo le dije, no puedo ir yo a un brujo, sería eso terrible. Estaré hablando a alguien aquí que va a brujos y cree en esas cosas. Y entonces le dice la vecina, pero vecina, no te preocupes porque hay brujos buenos y hay brujos malos. Brujos buenos y brujos malos, sí. Hay brujos que hacen brujería con magia blanca y otro con magia negra. Y yo te recomiendo a un brujo que es brujo bueno, o sea, es un brujo que cura con la Biblia y es brujo blanco. Y entonces ella dijo, bueno, ¿será que si es con la Biblia entonces me ayudará? Entonces fue y el brujo hizo una brujería y le dijo, mira, ¿sabes quién te ha hecho daño? La señora de la otra bodega, porque ella tenía una bodega. Como tú vendes más, entonces la señora te ha hecho una brujería y tu esposo ha pisado una brujería, una tierra de cementerio y con sangre de gallina negra, algo así, me acuerdo. Y entonces él se ha llevado todo el mal. El mal era para ti, pero le ha llegado a tu esposo. Entonces la señora se asustó y dijo, ay, yo cago entonces. Fácil, le dice, yo voy a hacerle una contrabrujería, porque yo curo con la Biblia, señor, yo soy cristiano. Y entonces la señora dijo, ya. De pronto, a las semanas, el otro brujo, el enfermo se empeoró. Su esposo iba a morir ya, entonces fue al brujo y le dijo, pero tú me has dicho que iba a sanar. ¿Cómo que así que le has hecho una brujería? Y entonces el brujo bueno, entre comillas, el brujo de magia blanca, estaba así. Y entonces su esposa le dice, ¿sabes que mi esposo no te escucha? Porque él también está enfermo. Es que el otro brujo es de Piura. Los brujos del norte son más fuertes y lo va a matar a mi esposo. Ya la señora comenzó a llorar asustada y ahí me va a buscar. Me dice, pastor, ¿cómo hago yo? Estaba ahí predicando una campaña, eso fue en Semana Santa. Y entonces yo le digo, o sea que, a ver, quiero entender, o sea, tú fuiste a buscar una ayuda a tu brujo blanco. Sí, porque te había hecho brujería un brujo negro, un brujo, o sea, de magia negra. Sí. Y entonces cuando él hizo una contrabrujería, imagínate, ¿no? Una pelea de brujos, este brujo le ganó y lo dejó paralítico. Sí, está enfermo. Y ahora tú vienes a mí, ¿qué cosa quieres que haga yo? No, quiero que ores para que mi esposo se sane. Yo voy a ir, le digo. Entonces cuando estoy ya alistándome con el pastor, ocurre algo. Me dice, pero ¿sabe qué? Voy a ir a mi casa, pero no se vaya a asustar. Yo fui, era 7 de la noche. Llegamos a su casa, hace frío, y me dice, no, mire, aquí está, quiero que ore acá. Y veo y en su vereda de su puerta estaba ahí, había supuestamente tierra de cementerio con sangre. Entonces yo también me dije, no, me puse un poco nervioso y ¿qué es esto? No podemos entrar por acá, por eso vamos a salir por la ventana de atrás, dice, ¿no? ¿Y qué quiere? Y yo quiero que usted ore para que limpie esta brujería. Porque su vecina le dijo, ¿no? Era adventista. Entonces yo agarré, y tiene esa escoba, entonces agarré y comencé a limpiar, pues, ¿no?
Y todos los vecinos que sabían que estaba una pelea de brujos, estaban mirando a los vecinos, eché agua, limpié, oramos y me fui, ¿no? Yo en el nombre del Señor. La brujería sí existe, por si acaso. No es que no existe, existe, el mal existe, el diablo existe. Pero yo hice eso en el nombre del Señor. Oré y así fue. Cuando yo viajé a Lima, el pastor me llama y dice: pastor, ¿puedo darle tu número a la hermana, a la señora tal? ¿Por qué? Le digo. Porque hay varias personas que quieren conversar con usted. Y yo le digo: ¿cómo así? Le digo. Y el pastor me dice: ¿sabe qué, pastor? Le cuento, me dice. El brujo, supuestamente piuranos, lo atropelló un carro. Y dicen que usted ha orado para que se muera él. Y yo le digo que nunca oré para eso. ¿Cómo va a decir que el pastor es matabrujos? Hay gente que quiere creer cosas, ¿no? Yo no oré para eso. Yo ni siquiera creo que eso fue por una oración. Yo creo que el brujo estaba distraído, cruzó la pista, lo atropelló el carro y murió, ¿no? No sé si estás captando lo que quiero decirte. Hay gente que así en su desesperación muchas veces va al brujo, busca cosas. Por eso algunos van a brujos blancos, brujos negros o de magia blanca y creen que hay formas de ir a Dios. Pero la Biblia, la palabra de Dios, no dice que hay varios caminos. No dice que hay varias. Hay gente que dice: mira, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia si en la iglesia, definitivamente, en la iglesia no es la única forma para ir a Dios? Por eso es que yo no creo. Hay gente que dice: yo no creo en Dios, yo adoro, yo en mi casa. Pero ¿será que la Biblia dice que hay diferentes caminos que van a Dios? No, mira qué dice la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 8. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué dice la Biblia, querido amigo? ¿Qué dice la Biblia, querido vecino, querida señorita, querido joven? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que solo hay, ¿qué cosas? ¿Cuántos caminos? ¿Cuántos caminos hay? La Biblia no dice que hay muchas formas de ir a Dios. No, la Biblia dice que solamente hay uno. Porque en esta vida, en este universo, solo hay dos caminos, solo hay dos opciones. Dice la Biblia, el camino, que dice el camino ancho y el camino angosto. Y es interesante porque también habla de puerta. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Cómo es el camino que lleva a la perdición? ¿Cómo es el camino que lleva a la perdición? Ancho. ¿Y cómo es el camino que lleva a la vida? Que lleva a la bendición, y que son pocos los que entran. Es angosto. ¿Tú te imaginas si en este mismo auditorio, en este mismo lugar, pondríamos un letrero al frente que diría: en esta noche, a las 7:30 de la noche, Corazón Serrano se presentará acá? ¿Tú te imaginas si alcanzaría este lugar acá? Estarían desde las 3 de la tarde allí haciendo cola para entrar. ¿Por qué? Porque espacioso, ancho es el camino que lleva a la perdición, pero el camino que lleva a la salvación, a la vida, a la bendición, es un camino angosto, y pocos son los que quieren entrar. Y es cierto, mira, tú le has invitado a tu vecino, tú le has dicho a tu vecino, le has invitado acá, le has dicho: vamos, te pago tu pasaje, te invito a cena. Hasta algunos han pagado su pasaje. La otra vez en una campaña me decía: pastor, yo venía de acá porque mi vecina mucho me insistía.
Ahí vamos, vecina, va a venir un predicador que va a predicar bien bonito, y total, el predicador ni predica bien. Otro caso escuché, decía, yo he venido acá porque mi vecino le tengo una deuda, le tengo un préstamo, entonces como no tengo que pagarle, entonces de vergüenza ya vamos a tu iglesia, entonces quizás de esta manera ya no me cobre. No sé cómo has venido esta noche aquí. A lo mejor estoy hablando para alguien que definitivamente, de verdad, ha venido así justamente por tanta insistencia. Vamos, y ya pues tanto dice esta vecina, tanto dice este vecino, tanto dice mi mamá, mi papá. Vamos pues, si estás aquí que te duermes, te da frío, aquí va a tener el predicador. Mira, solo hay dos caminos. ¿Cuántos caminos? Dos. El camino angosto y el camino ancho. Pero de manera interesante dice que este camino ancho y espacioso lleva ¿a dónde? A la perdición. Y el camino que lleva a la vida, a la bendición, ¿cómo es? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo es caminar por un camino angosto? No es fácil, no es sencillo. Existen muchas dificultades. Por aquí aparentemente es un camino más fácil, más amplio, más llevadero, más lindo aparentemente, pero su fin es muerte. En cambio, este camino puede ser difícil, puedo llorar, puedo sufrir, pero finalmente este camino me va a llevar a la vida. El problema es que la gente le gusta lo fácil, le gusta lo aparentemente sencillo y bonito, cuando en realidad es lo más peligroso. Sin embargo, dice la Biblia también que estos caminos tienen una puerta. Según el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, dice lo siguiente, y con esto voy a terminar este mensaje. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta, amén, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién ha puesto delante de nosotros una puerta? Dios. Y la pregunta es, en base al versículo anterior, ¿quién es la puerta? Y dice la Biblia en Juan capítulo 14 versículo 16 que Jesús es la vida, es el camino también. Pero de manera interesante, querido hermano, queridos hermanos, Juan capítulo 10 versículo 7 dice que Jesús es la puerta. Por lo tanto, mira, ¿cómo es el camino que lleva a la vida y a la felicidad y a la bendición? Angosto, estrecha. ¿Es fácil, sí o no? No. ¿Cómo es el camino que lleva a la muerte, a la perdición, a la maldición? ¿Cómo es? ¿Es fácil o difícil? Pero miren, aparentemente aquí es difícil y aquí es fácil. Generalmente nosotros no vamos a ser tontos como para ir por el camino más fácil, por el camino más difícil. Naturalmente queremos, ¿qué cosa? Lo más fácil. Por ejemplo, si el Perú, que ahora está eliminado del mundial, le dijeran así: miren, hay dos opciones para ir al mundial del otro año. Muy bien. Primera opción, jugar contra todos los equipos de Sudamérica 2 veces y el ganador se va, como está ahora. Pero hay otra opción, le dicen, mira, la otra opción es jugar un partido con Bolivia y Venezuela. Si ganas un partido al menos, vas al mundial. ¿Cuál crees que Perú elegiría? Naturalmente el más fácil, ¿sí o no? Así somos. Entonces mira cómo es que Dios viene y dice así: hay dos caminos, uno difícil lleva a la vida, pero otro fácil lleva a la muerte. Naturalmente nosotros vamos a querer ir por el camino más fácil.
Pero aquí viene algo interesante. Dice la Biblia lo siguiente: entrad por la puerta estrecha. Ese camino difícil también tiene una puerta. ¿Y quién es la puerta, queridos amigos? ¿Quién es la puerta? Jesús. Entonces, aquí viene lo más lindo del cristianismo, y con eso termino. Mira, lo más lindo de la vida: que en este camino difícil nunca estaremos solos, porque dice la Biblia que Jesús es la puerta. Amén. ¿Quién es la puerta? Es decir, que ese camino tiene una puerta. ¿Y quién es la puerta que te da el ingreso, la entrada? ¿Quién? Jesús. Pero aquí dice que no hay esta puerta, este camino no tiene a Jesús. Este camino, ¿a quién tiene? Y esa puerta está abierta. Jesús representa esa puerta. Quiere decir que cuando yo comienzo a caminar por ese camino difícil, con piedras, con baches, con huecos, dice así: es difícil, pero tú nunca estarás solo. Es difícil, pero yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces me dicen así: pastor, si tú me dijeras que si yo me bautizo y me entrego a Jesús, mis problemas se van a disipar, se van a eliminar. Es decir, yo entro a las aguas del bautismo con una deuda de 20,000 soles al banco. Pero si usted me dice que entro al agua y salgo del agua y mi deuda se desaparece, me condonan mi deuda, yo me bautizo, pastor. Porque lo que usted me está diciendo es que si yo me bautizo, que es el camino, voy a tener baches, voy a tener caídas, es difícil, pastor. Entonces, ni loco yo pues escojo. Si hay hay dos caminos, un camino fácil y un camino difícil, yo me voy por el camino fácil, no por el difícil. ¿Por qué? Porque si usted me dice que yo me entro al lado del bautismo con 20,000 soles de deuda, y cuando salgo igual voy a tener deuda, entonces ¿cuál es la diferencia, pues? Mejor me quedo fuera del bautisterio, mejor no me bautizo. Parece lógico, ¿no? Pero no. La diferencia está en que quién es la puerta de este camino y quién es la puerta del otro camino. En esta puerta está Jesús, y esa puerta, Jesús, es el que hace el camino más llevadero. Nadie dijo, ni Jesús dijo, que cuando tú te bautices, cuando te entregas a Jesús, vas a tener un camino libre de problemas. Nunca dijo eso Jesús. Así que si tú estás escuchando un predicador o alguien que dice, o en una iglesia que dice: mira, el pastor va a venir a hacer sanación y va a sanar enfermedades incurables, va a curar el SIDA. Ni Jesús pudo hacer eso. Cuando Jesús estuvo en esa tierra, ¿cuántos leprosos había? ¿Acaso Jesús curó a todos los leprosos? Escogió a algunos. Entonces, ¿para qué Jesús va a venir a poner fin al dolor, las lágrimas, el sufrimiento, si es un pastor por allí se levanta a curar enfermedades? Es como cuando tú dices así: este mundo es muy difícil, que venga Jesús. Claro, vas a querer que venga Jesús, pero ¿qué pasaría si este mundo sería todo perfecto y lindo, bonito, sin problemas, sin ninguna dificultad? Entonces dice Jesús: voy a venir pronto, hijos míos. Y tú dices así: no, Señor, no vengas porque está bien bonita esta tierra, no quiero irme. El propósito del dolor, el propósito del sufrimiento, el propósito de este camino difícil es justamente que nosotros nunca olvidemos que este mundo no es nuestro hogar, este mundo no es nuestra casa. Tú no naciste para vivir en esta tierra. Es cierto, aquí vivimos, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros tenemos una casa que Dios está preparando allí en el cielo, dice la Biblia. Amén. Yo quiero
decirles, mira, cuando tú te entregas a Jesús, cuando tú te entregas, igual puedes entrar al bautisterio con tus 20,000 soles de deuda y sales, tú dices, oye, voy a ver mi cuenta a ver si me han descontado. Oh, igualito sigue. Pero ¿cuál es la diferencia? Que antes de que te bautices y entregues tu vida a Jesús, tenías 20,000 soles de deuda, que es un ejemplo, pero tú solito tenías que pagar, pues. Ahora, cuando tú te bautices en el nombre del Señor y sales, va a haber los 20,000 soles de deuda, pero tú le dices, Señor, mira, ven, antes era solo mi deuda, ahora que somos amigos, tú eres mi hermano, ayúdame a pagar la deuda. Antes, con una deuda, tú te ponías ahí loco, te querías suicidar, tu novia te terminaba y dices, no, me voy a morir, me corto las venas. Hay gente que hizo así, pero con Cristo Jesús tu camino es más llevadero. Quiere decir que cuando aún cuando tú entregues tu vida a Jesús, aún cuando tú entregues tu vida al Señor, vas a tener problemas. ¿Cuántos de ustedes han perdido un ser querido aquí por el COVID? Muchos, varios. Algunos han perdido a su hijo, a su esposo, a sus padres, quizás sin poder llevarlo a un hospital, sin poder llevarle un oxígeno, una cama, porque no había, era un tiempo desesperante. Y hay gente buena que ha muerto. Y hay adventistas que han muerto, hay gente que, y tú te recuerdas, tienes pena. Así como es mi voz ahora, no era mi voz antes. Mi voz era más bonita. Pero también he sufrido los estragos del COVID. Aquí tengo una foto que pueden presentar, por favor. Estuve 21 días así, intubado, en UCI. Y yo podría decir, no, pero Señor, yo te sirvo, yo predico, yo enseño de ti. ¿Y por qué me pasan esas cosas? Porque este mundo, amigo, no es nuestro hogar. Dios tiene preparado para nosotros un lugar mejor. Así intubado 21 días, tú puedes pensar en muchas cosas. Y una de esas cosas es que ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Y sabes una cosa, yo puedo asegurarte lo siguiente, que en esos 21 días antes y días después, yo nunca me sentí más amado por Dios que como en aquellos días. Nunca me sentí tan cerca a Dios como esos días. Por eso digo que aunque este camino es más difícil, más angosto, sin embargo Jesús es la puerta. Jesús es aquel que te ayuda y te lleva y te dice, hijo, yo estoy aquí, hijo mío. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la diferencia, que cuando tú tienes a Jesús en este camino vas a ir con Jesús, porque Él es la puerta. Por aquí vas a sufrir solo, vas a estar solo. Por eso, en el nombre de Jesús, querido amigo, querido joven, en el nombre de Jesús, yo te vengo a decir, solamente hay dos caminos: el camino que lleva a la muerte y el camino que lleva a la vida. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, lo siguiente, y para terminar, dice lo siguiente la palabra de Dios. Mira, he aquí, dice el Señor, he aquí a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ustedes la vida y, ¿qué me dice? La muerte.
la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuántos caminos Dios pone delante de nosotros? ¿Cuántos? Dos. El camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Cuántas opciones tenemos, queridos amigos? Solamente dos, no hay más. Pero tú puedes decir, pastor, entonces, ¿qué camino viene? ¿El camino de la felicidad o el camino de la infelicidad? Tú sabes, la decisión es hoy. Tú puedes tomar esa decisión hoy. No hay otra forma, no hay 1000 caminos que lleven a Dios. Solamente hay dos, uno en realidad. Uno que te lleva a Dios y otro que te lleva a la muerte. Tú puedes decidir hoy, querido amigo, ¿qué camino vas a elegir? ¿El camino de la felicidad? ¿El camino de la infelicidad? ¿El camino de la vida o el camino de la muerte? En un camino, en el camino de Jesús, en ese camino es el que yo te invito hoy. ¿Y sabes cuál es la otra bendición? La primera bendición es que Dios estará contigo todos los días. Pero la segunda grande bendición del camino de la vida, del camino de la bendición, es que no solamente es para ti, sino es para tu descendencia. Dice el texto, para que escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Cuando tú entregas tu corazón a Jesús, cuando tú entregas tu vida a Jesús, cuando tú eres bautizado y naces una nueva vida, no solamente Dios estará contigo por siempre y para siempre en momentos difíciles, de lágrimas, de la muerte, del dolor, del sufrimiento. No solamente esa bendición, sino que hay otra cosa, y eso es que tú decides no solamente por ti, sino decides también por quién, por tu descendencia. ¿Quién es su descendencia? Tus hijos. Pastor, yo soy soltero, yo no tengo hijos, pero vas a tener. Pero no solamente dice tus hijos, sino dice tu descendencia. Quiere decir que hoy tú quieres cambiar la historia de tu familia. Es decir, si tú quieres que tus hijos sean diferentes a ti, mejores, entonces tienes que decidir por el camino de la vida para que tus hijos sean diferentes. Pero no solamente tus hijos, sino los hijos de tus hijos, tus nietos. Y no solamente tus nietos, sino los hijos de tus hijos, hasta tus bisnietos, y así hasta cambies la historia de tu vida. ¿Tú quieres que las cosas cambien en tu casa? ¿Tú quieres que las cosas cambien en tus hijos? ¿Tú quieres que tus hijos sean diferentes a ti? Me decía, pastor, cuando era niño, yo miraba que mi papá le golpeaba a mi mamá. Me contaba alguien. Cada vez que mi papá nos enterábamos que estaba tomando, estaba borracho o no venía a tal hora, porque decíamos, seguramente está tomando, mis hermanitos y yo nos escondíamos debajo de la cama, llorando allí, asustados, orando, aunque ni siquiera sabíamos de Dios, diciendo que venga y no haga problemas. Cuando a veces venía bien borracho y venía y se iba a dormir directo, decíamos, gracias Señor, porque mi papá no hizo problemas. Pero a veces venía y de cualquier cosita recordaba y hacía problemas y discutía y golpeaba a mi mamá, le pegaba, y cuando nosotros nos asustábamos también nos pegaba a nosotros. Yo, pastor, vivía toda mi vida asustado de niño. Me decía, pastor, cuando yo era niño yo odiaba a mi papá y decía, cuando crezca voy a ser fuerte y voy a pegarlo, voy a matar a mi padre. ¿Cómo? Es terrible. Yo decía, cuando sea grande yo nunca voy a emborracharme porque el alcohol es terrible. Y sabe, pastor, hoy tengo familia, tengo esposa, tengo hijos. Y tristemente, lo que yo aborrecía de niño, hago yo eso. Me emborracho, pego a mi esposa, pego a mis hijos, pastor, pero yo no quiero hacerlo. Yo no quisiera que mis hijos sean así como yo. Pero si tú sigues en ese camino donde estás ahora, si tú sigues por ese camino aparentemente fácil, ese camino va a llegar a tus hijos que sigan tomando decisiones incorrectas. Sus hijos de tus hijos van a ser igual y peor. Sus hijos de tus hijos de tus hijos van a ser... Y es una cadena. Entonces hoy tú puedes
la historia de tu vida. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, ¿quién es el primer valiente que dice: pastor, Señor Jesús, yo quiero entregarte mi vida, quiero cambiar la historia, quiero escoger el camino angosto, que es difícil, sí, pero que tendrá Jesús como mi ayuda? No hay más opciones, amigos. Tú has venido esta noche a este lugar sabiendo que aquí vamos a predicar la palabra de Dios. Solamente hay dos opciones: o escoges con Cristo vivir para siempre, o escoges morir por la eternidad también. ¿Quién es el primer valiente en esta noche que dice: pastor, en el nombre de Jesús yo quiero entregarme a Él y quiero ser bautizado? Quiero entregarle mi corazón a Jesús y ser bautizado. ¿Quién es el primer valiente aquí que va a venir aquí adelante? Decir: Señor, quiero cambiar la historia de mi vida. Quiero decidir no solamente por mí, quiero decidir también por mis hijos. Quiero decidir también por mis nietos, porque entiendo que hoy es el día de decisión. Entiendo que hoy es la oportunidad que Dios me da para